Buenas tardes, mi nombre es el doctor Rubén Cruz García Méndez, soy maestro en educación y el día de hoy voy a exponer la tesis de investigación que es un manual de procedimientos de RCP o reanimación cardiopulmonar para docentes. Esto es con la finalidad de acreditar la materia de seminario de investigación 3. Mi asesor es el doctor José Francisco Montoya Molina. Bueno, en la introducción de mi tesis, entonces, se hizo una investigación en donde encontramos que en nuestro país, México, no cuentan con un manual de procedimientos de reanimación para docentes. Siempre al buscarlo hemos encontrado que solamente tienen para personal médico, paramédico y de enfermería. La Cruz Roja como tal ofrece o da manuales de procedimientos de reanimación como cursos de primeros auxilios, pero en realidad no están dirigidos exclusivamente para el personal docente, sino para el personal en general. Si bien es cierto, en nuestro país no existe una cultura real de que las personas sepan que es una urgencia real. ¿Esto qué quiere decir? Nadie sabe qué es una urgencia y saturan los servicios de urgencias hospitalarios por cualquier padecimiento que le aqueja al propio paciente. La definición de una urgencia es aquel padecimiento que pone en riesgo la vida del propio paciente o de algún órgano importante, ¿no?, de la persona. Pero, como les decía, en realidad en nuestro país no tenemos esa cultura. Ahora podemos decir que la falta de conocimiento de qué es una urgencia no nos exime de la responsabilidad legal y social, por lo que se deberá obtener una herramienta teórica práctica que pueda proporcionar aquellos conocimientos necesarios que puedan tener nuestros docentes en cualquier nivel educativo y enfrentarse a lo que es una urgencia real y salvaguardar la vida de cualquier persona, llámese los educandos, llámese el personal administrativo o el propio personal médico. El realizar un manual de procedimientos de reanimación para docentes es proporcionar los conocimientos necesarios para que los docentes de primera instancia pues aprendan de forma amigable el cómo proporcionar el masaje cardíaco, las maniobras de Heimlich, que es en el caso de ahogamiento por un cuerpo extraño. La elaboración de dicho manual, que está dirigido para docentes, debe de ser a todos los niveles de educación, tanto básicos, media superior y superior. En realidad, podemos decir que el docente tendría la misma capacidad para efectuar dichas maniobras de reanimación, a diferencia del personal médico, paramédico que tenemos. Yo creo que sí, todos tenemos la misma capacidad para salvaguardar la vida de cualquier persona. Tendríamos que tener en cuenta que en nuestro país, como ya habíamos mencionado, no hay un manual de procedimientos de reanimación, pero en Europa se encuentran algunos manuales que van orientados a los docentes. Uno de los países principales pues es España, pues ellos tienen en cuenta la importancia de que los educadores cuenten con dicho conocimiento, pues de ellos dependen que este conocimiento sea aprendido de forma fácil para sus alumnos y ayudar de forma inmediata en caso de una urgencia. Por otra parte, podemos decir que el conocimiento o el conocer las técnicas de atención primaria, como lo es el conocer el RCP o reanimación cardiopulmonar, puede marcar la diferencia para poder así ayudar en tiempo a la persona, llámese adulto, llámese niño, y salvaguardar su vida. Por lo que con una frase podemos decir: el saber es conocimiento y el conocimiento es el saber. Y para saber hay que prever la importancia de nuestros conocimientos y poder así dar solución a la problemática que nos aqueja. Primer capítulo, que son los antecedentes. Como ya habíamos dicho, en nuestro país nos hemos encontrado con la triste realidad que no hay ningún manual de procedimientos para docentes y que la Cruz Roja, pues lo único que proporciona en información pues son
primeros auxilios, que no es suficiente para saber en realidad qué es la reanimación. También el personal que se le ofrece este tipo de accesos a información es un personal general. Tenemos en cuenta que estamos hablando de los primeros auxilios, pero la divulgación en realidad de las técnicas o de las maniobras de reanimación pues no han sido buenas, no se han difundido como tal y no está dirigido para ciertos grupos, sino tanto personal médico, paramédico, enfermeras y población en general. Las características de la problemática de este tipo de manuales es que en México no hay conciencia de esta problemática. En ninguna parte podemos dar pie a qué es la reanimación o quién la puede proporcionar libremente sin tener problemas legales, ¿no? Y podemos decir que al hacer ejercicios estadísticos para poder dar la perspectiva o la prospectiva de esta problemática, usando los datos del INEGI del 2009, tenemos que una ocurrencia de 564.673 muertes totales en México. De estas, 131.832 fueron del sistema circulatorio, o sea, problemas de corazón, y 78.954 ocurrieron fuera de un hospital, llámese vía pública, hogar o un lugar no en específico. Si consideramos estas muertes que fueron en el hospital, no recibieron una atención médica, asumiendo que fue por la rapidez del acceso. La muerte súbita cardíaca o MSC es la muerte inesperada que ocurre en un corto periodo de tiempo, generalmente menos de una hora de iniciados los síntomas. Entonces, pues esto es muy grave porque en realidad pues no sabemos ni siquiera si el paciente tiene un paro cardíaco, si el paciente tiene un paro respiratorio, y además de eso pues tampoco sabemos qué proporcionarle, qué maniobras, ¿no? El evento de paro cardíaco es la máxima representación de la gravedad de muchas enfermedades y el pronóstico de reconocimiento de la presencia de esta entidad debe de derivar en la instauración de procesos de atención médica o paramédica de forma inmediata. Entonces, pues nosotros decimos, pues déjaselo al médico, ¿no? Déjaselo al paramédico. ¿Por qué? Porque pues, somos ignorantes en el tema. Entonces, vuelvo a repetir, la ignorancia no te sirve de la responsabilidad legal. De acuerdo con las cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades del corazón causaron casi 17.5 millones de muertes en el 2012. 3 de cada 10 personas, ¿imaginas? De estas, 7.4 millones se atribuyen a cardiopatías isquémicas, 6.7 accidentes cerebrovasculares. La tendencia estadística es muy similar a lo que ocurre en nuestro país, donde el INEGI o el Instituto Nacional de Geografía y Estadística reportó hacia el 2015 que las dos primeras causas de muertes fueron las enfermedades cardíacas no isquémicas y las isquémicas, es decir, el 34.66%. Por otra parte, pues las muertes súbitas que se refieren a Estados Unidos representan 326.200 paros cardíacos, o sea, 4 de cada de ellos. Las guías internacionales enfatizan que la implementación de equipos capacitados y un registro adecuado que permite implementar un sistema de calidad impactan de forma positiva en el pronóstico de pacientes, tanto aquellos que tienen una oportunidad de sobrevida como aquellos que desafortunadamente tengan criterios para no iniciar la reanimación cardiopulmonar, pues en aquellos pacientes en fases terminales como cáncer, ¿no? Que ya en realidad el pronóstico es malo, ¿sale? Entonces, en México la tasa de prevalencia para la parada cardíaca o el paro
cardíaco o cardiopulmonar no está bien determinado porque no hay un dato específico, un dato estadístico en el cual nos pueda proporcionar estos datos, siendo que para el 2005 la tasa de incidencia de enfermedades isquémicas o enfermedades del corazón se calculó en un 4% de la población general, pero se imaginan, si no tenemos un dato fehaciente para la información, en general no podemos decir qué es lo que está pasando. Bueno, como antecedentes de los manuales, tenemos que en Estados Unidos, en la high school, es obligatorio que tanto el docente como los niños tengan el conocimiento para dar reanimación cardiopulmonar, pues esto delimita o ha delimitado las muertes súbitas y el ahogamiento por objetos extraños. Hay niños que han salvado la vida a sus compañeros, niños pequeños a sus compañeros. Los profesores pueden tener un papel esencial en la formación de la reanimación cardiopulmonar básica de los escolares. Sin embargo, se disponen pocos datos acerca de la capacitación de aprendizaje por estos profesionales. Entonces, en realidad no tenemos un manual o algo que nos pueda delimitar en nuestro país, que haya algo que nos pueda ayudar. Por lo anterior, podemos decir que la elaboración del manual de procedimientos para docentes se deberá realizar para cualquier nivel educativo, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato y la superior o universidad. Esto con la finalidad de que nuestros docentes puedan transmitir sus conocimientos a nuestros educandos o alumnos y poder así salvaguardar la vida de quien tenga la urgencia. Acuérdense que una urgencia es aquel padecimiento que pone en riesgo la vida del paciente o de algún órgano importante, pero debe de investigar bien quiénes en realidad tienen el temple para poder realizar dichas maniobras de reanimación, puesto que no todas las personas tenemos la capacidad o tenemos esa frialdad, como se dice, para poder dar la reanimación cardiopulmonar, ¿no? La realización de dicho manual debe estar sujeto bajo las normas de las asociaciones internacionales de medicina de urgencias, como la AHA, quienes cierto tiempo se reúnen para verificar los cambios que se deberán realizar con dichas maniobras de reanimación. La American Heart Association, que es la que les acabo de indicar, las asociaciones de reanimación europeas, las canadienses, las orientales, ¿no? Todas esas se reúnen en cierto tiempo, cada 10 años, cada 5, para que éstas puedan delimitar si proceden o siguen los mismos, la misma parte de esto, de las maniobras. Los alcances que debemos de tener son los objetivos en el diseño de dicho manual, puesto que el personal docente, a excepción de los docentes que son médicos y de enfermería, no son o no tienen la idea de cómo dar las maniobras de reanimación. Se dice que la ignorancia no nos exime de nuestra responsabilidad y cualquier evento que se suscite podamos proporcionar dichas maniobras para que nuestros alumnos puedan saber y ellos mismos puedan proporcionar estas maniobras de reanimación. El objetivo pues es determinar los factores que influyen en la realización de un manual de procedimientos para docentes y su aplicación e implementación para nuestros educandos. Las estrategias que debemos de dar en realidad para su aplicación tanto en la vida cotidiana como en las instalaciones escolares deben de tener en cuenta la participación activa de nuestros alumnos como un tema especial en la educación. Los objetivos específicos, el objetivo en sí de la realización de dicho manual es dar a conocer a todos nuestros educadores la importancia de los procedimientos de reanimación y, como ya se había mencionado, se deberá sustentar de una forma amigable y con cierta estrategia educativa para que nuestros profesores que no son del área de la salud puedan aprender y a reproducir dichos procedimientos hacia nuestros propios alumnos. La delimitación del problema va a ser que se eligió que fuese para docente
puesto que en nuestro país, vuelvo a repetir, no hay ningún tipo de manual para docentes que sea eficaz en el conocimiento de cualquier tipo de docente a cualquier nivel educativo o a cualquier nivel académico. Es importante tener en mente que el investigador debe de explicar por qué se dedicó a estudiar las delimitaciones que eligió y por qué no eligió unas diferentes. Las delimitaciones de un investigador deben planearse con lo que se menciona a continuación. Este manual se va a desarrollar, o se desarrolló en realidad, porque ya es un manual de investigación, se desarrolló en la Ciudad de México, en la Escuela Carlos González Peña y en la UNITEC, obteniéndose pues ahí los resultados. Por otra parte, la población a la cual va dirigida el manual de procedimientos pues va a ser para todos los docentes. Se eligieron 100 docentes en estas dos instituciones y pues investigamos, delimitamos el problema o cuáles eran en realidad la urgencia que ellos tenían. Entonces, las causas que nos puede proporcionar el que nosotros proporcionemos como docentes las maniobras de reanimación son paradas cardíacas, shock, electrocución, que esto pues no nos exime de que nos pueda ocurrir en nuestros centros de trabajo, ahogamiento, que los niños se hayan tragado algún dulce, la punta, las gomas, es que hay niños muy raros. Los conocimientos ligados a la reanimación cardiopulmonar también se puede definir como los estados críticos y clínicos en el que se encuentra una persona con cese súbito e inesperado de la respiración y la circulación espontánea. Eso es lo que el docente debe de saber. El soporte vital es aquel en el cual se dan las maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, pero solamente las avanzadas las dan los médicos, los paramédicos, los de enfermería. Nosotros como docentes ajenos al área médica, pues nada más damos la reanimación básica. El soporte respiratorio es la técnica en la cual el paciente se le da respiración boca a boca, ¿no? El soporte circulatorio es aquel en el cual se da masaje cardíaco, y la cadena de supervivencia vital son aquellos pasos y o accidentes en el cual ha sido en algún orden con la finalidad de que la persona en estado inconsciente sobreviva, ¿sale? Los principios básicos para implementar los pasos de reanimación básica, entonces, es mantener la calma, actuando de manera rápida, llamar a los servicios de urgencias, evaluar la situación, examinar al lesionado, al que se desmayó, y más que todo es tranquilizar a la víctima, dejar solo y en realidad pues dar paso a quien sabe que las maniobras, ¿no? O que nosotros hayamos terminado las maniobras de reanimación, entonces esto podrá ayudarnos a poder salvaguardar la vida del propio paciente. El capítulo 2 como tal, pues nuestro marco teórico, la reanimación es una serie de pasos, la reanimación cardiopulmonar es una serie de pasos o procedimientos que podemos realizar o aplicar en cualquier persona con una parada cardíaca. Entonces podemos decir, es la técnica en la cual se fundamenta en proporcionar al paciente tanto respiración boca a boca como masaje cardíaco y la cadena de supervivencia. Los objetivos para proporcionar la reanimación es preservar la vida de forma inmediata, recuperar la salud del paciente, aliviar el sufrimiento, limitar las secuelas que pudiese tener quien está en la urgencia, porque acuérdense que después de 10 minutos ya hay secuelas porque ya no hay paso de oxígeno a nivel cerebral, ¿sale? Los principios como tal, los beneficios que tenemos que elegir. El principio de no manifiesto, de no hacer daño, no iniciar o prolongar la reanimación son en casos inútiles, en casos de que ya el paciente propiamente ya haya fallecido, que no haya sido recuperable su reanimación, ¿vale? Los antecedentes para realizar la realización de un manual de procedimientos como tal existen solamente
para el personal médico y paramédico de enfermería, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Esto es por las necesidades de reanimación a todos aquellos pacientes que se encuentran en parada cardíaca y que se puedan atender de forma inmediata. ¿Sale? Si bien es cierto, justificar la elaboración de un manual de procedimientos de reanimación no es imposible, pero tampoco es irreal. Tendremos que determinar que nuestros docentes quieran aprender las maniobras de reanimación, porque si ellos no quieren aprender las maniobras de reanimación, ¿cómo le vamos a ayudar? Es verdad que ninguna reforma ha sido a favor de un docente, ninguna que hayamos visto a nivel nacional. Las reformas, tanto de 1824, las reformas de José Vasconcelos, la reforma de Lázaro Cárdenas en educación y demás reformas, hasta las reformas de Enrique Peña Nieto y esta reforma actual de López Obrador, pues ninguna ha sido a favor de un docente. ¿Qué quiere decir? Que en estas reformas no implementan nada para que nuestros docentes puedan implementar un conocimiento de calidad o aprender algo que en realidad en nuestro país se suscite. ¿Y cuál es el suceso? Que nuestros alumnos puedan caer en paro cardiorrespiratorio, que alguien se esté ahogando y no podamos tener dicho acceso a la información. ¿Sale? Ahora bien, se debe justificar la capacitación docente con base a las propias necesidades de cada sector educativo. Cada área educativa tiene una necesidad, así como implementar medidas que puedan capturar la inquietud de los docentes para que este tipo de capacitación sea prioridad en las aulas. ¿Sale? También tenemos que tener en cuenta que la currícula de las instituciones superiores, como el UPN, la Normal Superior y todas aquellas escuelas que ninguna de estas en realidad cuenta con una materia, una currícula que diga, pues esta es la materia de urgencias o materia de reanimación. Nadie cuenta con algo y tampoco menciona que debe de proporcionar una maniobra de reanimación. La enseñanza de RCP a niños y a jóvenes lleva tiempo presentar en muchos países, lleva mucho tiempo ser presentada en muchos países. En 1973 en Washington estuvo los estándares de RCP, en 1960 en Noruega, podemos mencionar 1978 también la investigación de las maniobras de reanimación, en jóvenes entre 15 y 16 años en Europa, en el Reino Unido y demás países que han dado prioridad a este tipo de maniobras. Bueno, pero los pasos básicos para dar la reanimación cardiopulmonar pues es el ABC: A, vía aérea permeable; B, ventilación; C, circulación. Por lo anterior deberíamos de tomar iniciativa para solucionar este tipo de procedimientos. ¿Cuáles son? Pues una, llamada al servicio de urgencias. Ese sería el primer paso de la reanimación. Evaluar dónde estamos, qué es lo que le pasó al paciente, si en realidad podemos dar o no proporcionar las maniobras de reanimación. Examinar al paciente, no realizar más de lo inesperado, tranquilizar al paciente si es que está consciente, no administrar ningún medicamento al paciente porque nosotros no somos médicos. Dejar, de acuerdo a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, pues delimitarlo esto, ¿no? La hipótesis de dicho manual que hemos estado investigando y haciendo, se debe de determinar si el manual en realidad de procedimientos de RCP puede ayudar de una manera directa o indirecta al docente para que pueda hacer un modelo óptimo de la formación en cualquier nivel académico, ¿no? Los objetivos generales, como tal, es valorar los datos obtenidos que puedan salvaguardar la vida de un niño, de un educando, siendo con esto encaminado a todos los niveles educativos. El particular entonces sería determinar el conocimiento de cada uno de los docentes, así como sus educandos, analizar el nivel de conocimientos en los educandos, así como los que habían obtenido la información de los medios, y compartir el nivel de conocimiento con los docentes y los educandos. Los procedimientos de RCP, pues ya lo habíamos mencionado: vía aérea permeable, ventilación, circulación.
y en nuestro capítulo 3, como tal, la recolección de los datos que obtuvimos, pues fue con base a una encuesta que hicimos, que fue ¿sabe usted qué es la reanimación? Si usted, como docente, es importante saber las maniobras de reanimación. ¿Sabe usted si hay algún manual de procedimientos de reanimación para docentes en instituciones tanto públicas como privadas? ¿Cree importante que las autoridades, tanto estatales como federales, deben implementar cursos de RCP a nivel nacional para que cada docente sepa cómo actuar en caso de una urgencia? En caso de que se presentara una urgencia en la escuela en la cual fuese necesario aplicar las maniobras de reanimación, usted puede realizar con la información que en algún momento pudo obtener, puede proporcionar esta maniobra, en qué recomendaciones daría cuáles serían en realidad las recomendaciones que se diesen para dar un manual de procedimientos de reanimación. ¿Está de acuerdo que dicho manual para docentes sea fácil de entender y práctico en su reproducción o no? Y para finalizar, dentro de cada institución educativa puede tener en los procesos de calidad de los servicios educativos, puede tener dichos manuales como tal, o no puede tener dichos manuales para dichos procedimientos de calidad, ¿no? Entonces, pues en realidad, pues la obtención de nuestra información que realizamos, al realizar las preguntas, el 90% de los docentes mencionan que sí, pero también mencionan que en general las maniobras de reanimación no siempre se tiene acceso a la información, puesto más bien es proporcionada para los paramédicos y los de enfermería. Ahora bien, el 10% nos menciona que no es importante, pues para eso están los grupos de protección civil y el personal médico y paramédico y de enfermería de cada institución. También se vio que sí conocían manuales de procedimientos, pero no para personal docente, ¿sale? Eso es lo que dijo el 100% de nuestros encuestados. Al hablar de los cursos de capacitación en las escuelas, como ya antes habíamos mencionado, la capacitación no proporciona a los docentes nada más que implementar las medidas o estrategias de enseñanza, así como la evaluación de los procesos educativos. Debemos de tener en cuenta en realidad que las autoridades, tanto estatales como las federales, no tienen la mínima intención en realidad de que los docentes puedan obtener los conocimientos necesarios para acceder al conocimiento de una urgencia en las zonas escolares, ¿sale? Puesto que entre tantas reformas que ha habido desde la de 1824 hasta la del momento, como ya habíamos dicho, ninguna habla de poder tener un conocimiento para atender una urgencia si se presenta en las instalaciones de cualquiera de nuestras escuelas, ¿no? Si bien es cierto, siempre hemos tenido la oportunidad de ayudar a algunas personas, ¿no? Y por último, en el marco metodológico, esta investigación se basó en bibliografías, se basó en encuestas, varias consultas fueron en diferentes manuales, así como se basó en los lineamientos de diferentes organizaciones mundiales de reanimación. Las 10 preguntas que les acabamos de mencionar. El tratamiento estadístico de la población fue la población tanto de UNITEC, que presentaron 700 docentes a nivel preparatoria y a nivel universidad, y los de la primaria. La muestra pues fue valorada en 50 docentes como tal, al azar, y pues el cuestionario, como les habíamos mencionado, ¿no? ¿Cómo podemos concluir? Pues en realidad en nuestro país tenemos una gran necesidad de aprender, pero el aprendizaje no nada más es propio del docente, sino propio de nuestras autoridades en proporcionar
aquellos conocimientos con base a la capacitación y mejorar los servicios de calidad en nuestras instituciones. Les agradezco mucho, que tengan una buena tarde y pues esperemos que de algo sirva este manual de procedimientos. Gracias.